Peruana. Les doy la bienvenida a todos y todas. Estamos muy felices de poder realizar este evento. Es el primer evento que hacemos juntos, Nacionalidad Peruana y Infostele Perú. Y parece que es un tema que es muy, muy relevante para muchos peruanas que residen en Alemania. Por eso estamos muy felices de tener con nosotros el embajador del Perú, que sí, ya viene. Muy bienvenido, señor Sciala. Muchas gracias. Y bandera, ¿no? Él va a conversar con Milagros Portocarrero Psaltiras, abogada y representante del Grupo Nacionalidad Peruana. Yo ya no hablaré mucho, solo les voy a decir muy corto la agenda de hoy. Después de un saludo del señor embajador, vamos a escuchar primero el aporte de la señora Portocarrero Psaltiras, como 20 minutos, y después un aporte del señor Sciala. Y también como 20 minutos. Después tendremos como media hora para conversar, para sus preguntas y sus comentarios. Como somos muchos, no va a ser posible de intervenir. Les pedimos que escribir sus preguntas en el chat. Y si ya tienen preguntas durante las charlas, también ya las pueden poner y escribir, entonces ya vemos un poco el interés. Sí, y vamos a terminar a las 8:30. Así es el plan, y ya no hablo más y doy la palabra al señor embajador para una pequeña bienvenida también. Muchas gracias, señora Brox. Muy buenas noches, distinguidos participantes, distinguidos y distinguidas miembros de esta Perú Informationsstelle e.V., la Asociación de Red de Solidaridad Alemania-Perú, que es una institución civil alemana muy activa, por lo que yo mismo he podido presenciar, fundada ya hace 3 décadas, más o menos, en el año 90, ¿no? Y es verdad que es muy importante el trabajo y el interés que tiene y desarrolla respectivamente esta Infostelle Perú aquí en Alemania, en favor de los intereses de ustedes, los peruanos y las peruanas, en varios temas. Yo sé que son varios temas, pero en este tema específico creo que es muy importante. Quiero agradecer especialmente a a la doctora, doña Milagros Portocarrero Psaltiras, por haber logrado articular este evento, algo que es importante sobre un tema que venimos ya, ella y yo, conversando desde hace bastante tiempo. Y es un tema relevante, sin duda, es un tema relevante, y creo yo que esta noche va a ser una noche interesante, importante, para mí muy aleccionadora también, porque el hecho de ser embajador en Alemania tiene una serie de obligaciones, pero una de las obligaciones que no tiene el embajador del Perú en un país de manera directa es el contacto con la comunidad, porque el contacto con la comunidad se relaciona con los señores cónsules generales. Pero como somos 5 cónsules en general aquí en Alemania peruanos, y además de los cónsules honorarios, hemos creído por conveniente resumir todo ello y todas esas opiniones en una sola intervención de parte del Estado peruano a través de mi persona, para poder dar efectivamente más espacio a ustedes, distinguidos participantes, y a los señores del panel, para hablar sobre este tema tan interesante. Nuevamente, les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias a usted, señora Brox, por hacer la moderación, y estamos pues a las órdenes. Cuando me toque hablar, bueno, comenzaremos a deshojar este interesante tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Sciala. Entonces, de frente vamos a entrar al tema ahora.
y le doy la palabra a Milagros Portocarrero Psaltiras. Okay. Por favor. Muchísimas gracias y muchas gracias, señor Schaller, por sus palabras. Voy a liberar mi pantalla porque hay una pequeña presentación que me va a ayudar a seguir una línea. Tenemos relativamente poco tiempo. A ver. A ver. ¿Pueden ver? Sí. ¿Todos mi pantalla? Ok, perfecto. Bueno, tenemos relativamente corto tiempo y este tema es bastante amplio, el tema de la nacionalidad. Hay muchos, nosotros como Grupo Nacionalidad Peruana llevamos muchos meses trabajando este tema con diversas discusiones jurídicas sobre las opciones que tenemos como peruanos aquí en Alemania, pero no solamente en Alemania, sino también en otros países. Como creo que muchos de ustedes saben, Nacionalidad Peruana es un grupo de juristas, pero no solo juristas, también otros profesionales que están en diferentes partes de Europa, en esos momentos en Perú también, y tratamos estos temas referentes a la nacionalidad peruana, con lo cual se imaginarán que, que los temas cada vez son más y más y más. Por eso voy a tratar esta vez de ser lo más corta y más resumida posible. Y para eso he preparado estos folios que les voy a presentar a continuación. A ver, la primera pregunta, que es la que creo que tienen todos, es cómo evitar la renuncia a la nacionalidad peruana, al adquirir la nacionalidad peruana. Es una de las preguntas que más están presentes en la comunidad peruana aquí en Alemania. Venimos tratando el tema, como les digo, hace ya bastante tiempo y para nosotros hay básicamente tres opciones. La opción primera, que es la de un convenio binacional, que creo que después el señor Schaller también nos va a poder dar alguna opinión al respecto. Nosotros consideramos que sería la opción de repente más directa, ya que estamos nosotros tratando justamente los problemas de la comunidad peruana en Alemania, con lo cual uno no afectaría, o un convenio de este tipo no afectaría a las comunidades de peruanos en otros países. Como sí sería el caso en caso de que se reforme, por ejemplo, la ley peruana. Tenemos que tomar en cuenta que si se genera una reforma de la ley peruana en el sentido que sea, va a afectar a todos los peruanos, no solamente a los peruanos en el país, sino también a las comunidades peruanas en otros países. Y la tercera opción que vemos es la reforma en la ley alemana, que es un tema que nosotros ya venimos tratando en realidad desde el año pasado, principios del año pasado. Ya lo decíamos también públicamente que en realidad ese sería uno de los puntos, uno de los intereses más grandes que debería tener la comunidad peruana en Alemania, que se reforme la ley alemana, ¿no? Y teniendo también, como mencionábamos en alguna oportunidad, en algunas de las conversaciones que hemos tenido públicas con María Teresa González Otoya en nuestra página, es que hay muchos peruanos también que son nacionalizados alemanes y que con su pasaporte alemán también votan aquí en Alemania, con lo cual también tienen una opción de participación política en Alemania bastante fuerte. Consideramos que la reforma en la ley alemana es una de las vías que en este momento de repente son las más factibles o las que tienen más fuerza en este momento. Creo que sobre estos tres puntos, el convenio binacional, la reforma de la ley peruana y la reforma de la ley alemana, podemos conversar al final de lo que les voy a exponer, porque realmente estos tres temas son bastante amplios. Lo que sí me gustaría tratar es el tema como es ahorita según la legislación alemana. ¿Okay? ¿Qué opciones tenemos nosotros como peruanos? Hacia la situación actual según la legislación alemana. La ley a la cual nosotros tenemos que recurrir para ver cómo es que Alemania regula la nacionalidad, es la ley de nacionalidad, la Staatsangehörigkeitsgesetz, que data de inicios del siglo pasado, pero que ha sido modificada naturalmente muchísimas veces. Una de las modificaciones más mediáticas que hubo fue en el 2014, cuando se cambió la opción, la posibilidad de optar por o mejor dicho, en esa época
había una obligación de optar por una de las nacionalidades que una había recibido por los padres, ¿no? En el 2014 esto varió, por lo tanto, ahora los hijos de peruanos, por ejemplo, aquí en Alemania, digo por ejemplo porque obviamente también es válido para otros extranjeros, los hijos de peruanos pueden mantener más allá de los 18 años también la nacionalidad peruana, no tienen que optar por una de las dos nacionalidades, ya sea la alemana o la peruana. Eso es uno de los cambios más importantes que se ha dado en los últimos años. Sin embargo, es una ley que, como sabrán, está en constante modificación. Y en esta ley de nacionalidades tenemos que diferenciar, para el caso específico de los peruanos, que cuando se habla de la naturalización, ¿ya? Tenemos nosotros como peruanos la opción de, al momento de adquirir la nacionalidad alemana, solicitar poder mantener la nacionalidad peruana. La opción existe, la opción no es fácil de adquirir, no es fácil de obtenerla, pero existe la posibilidad. La otra situación en la que se encuentran de repente muchos peruanos que ya renunciaron a la nacionalidad peruana es que, ya siendo alemanes, puedan recuperar la nacionalidad peruana sin perder la alemana. Son dos situaciones totalmente distintas, y eso es algo que hemos visto, nos hemos podido percatar de que se confunde muy rápidamente. Es una situación es la de los peruanos que recién se van a nacionalizar alemanes y que tienen eventualmente la opción de mantener la nacionalidad peruana al momento de nacionalizarse, y la otra situación es la de los peruanos que dejaron de ser peruanos y que ahora, para nacionalizarse alemanes, y que ahora pueden eventualmente recuperar la nacionalidad peruana y quieren mantener la alemana, ¿no? Estos son los artículos que son los que tratan ambos temas. Son dos artículos diferentes porque tratan, como les digo, dos situaciones diferentes. En el artículo 12 de la Ley de Nacionalidad se trata en realidad el tema de la pérdida de la nacionalidad de origen cuando uno se naturaliza alemán. Hay excepciones a eso. Normalmente, cuando uno se naturaliza alemán, tiene que renunciar a la nacionalidad de origen. Hay muchas excepciones. Hay las excepciones de cuando uno es originario de un país de la Unión Europea o de Suiza, o que tenga un estatus de asilante, etcétera, etcétera. Son excepciones que ninguna nos atañe a nosotros. Hay también la opción de no renunciar a la nacionalidad cuando el país de origen no prevé la pérdida de la nacionalidad dentro de su legislación, ¿okay? Que es el caso de algunos países de Sudamérica, pero también de otros continentes. También si el país de origen se niega, a pesar de los esfuerzos de los solicitantes, se niega a dar la renuncia, otorgar la renuncia, o demora más de 6 meses. También cuando el pago que hay que realizar o los costos que involucran renunciar a la nacionalidad son muy altos, la media o el punto de partida que tiene la legislación alemana es que cueste más de un salario mensual del solicitante, pero no puede ser menos de 1.278 euros. ¿Okay? O sea, si Perú nos pidiera, qué sé yo, si uno gana 5.000 euros brutos y el Perú pidiera 5.000 euros brutos, pues nos dirían que no, ¿no? Nos dirían que no es necesario que lo paguemos y que podemos mantener la nacionalidad peruana. Si ganara una persona solamente 1.000 euros brutos mensuales, pues ahí sí tendría un problema. Y si Perú pidiera 1.000 euros y la persona ganara 1.000 euros, sí habría un problema, porque el mínimo que, digamos, o sea, que el mínimo que exige Alemania es que sea de 1.278 euros.
La otra opción es que, o el otro motivo por el cual se permitiría que la persona mantenga su nacionalidad de origen es que su renuncia esté condicionada a que haga el servicio militar. Ahí hay algunos detalles que en el caso nuestro en realidad no son de importancia. O si después de pedir la renuncia, esos son en casos específicos, han pasado ya más de 2 años y se espera que se demore más de 6 meses. Creo que el tema más importante, el tema del cual siempre se habla, porque los otros son prácticamente no están dirigidos a nuestra situación como peruanos, es el primero, ¿no? Cuando el país de origen no prevé la pérdida de la nacionalidad. Hemos hablado muchísimo del tema porque en la Constitución peruana está explícitamente escrito en el artículo 53 que sí, que nosotros podemos renunciar. Yo personalmente, es mi opinión personal, los peruanos tienen un derecho a renunciar. Los peruanos no solamente porque la Constitución nos lo dice, sino porque nosotros también estamos adheridos a acuerdos internacionales en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y también en el Pacto de San José de Costa Rica. Está previsto que los países que están adheridos a estos convenios pues les den a sus ciudadanos la opción de renunciar, de cambiar de nacionalidad, por tanto de renunciar a la nacionalidad. Nosotros estamos obligados, digamos, como país a darles esa opción a nuestros ciudadanos, con lo cual el hacer la nacionalidad irrenunciable, como se viene escuchando desde hace muchos años, para mí personalmente, y creo que para nuestro grupo, no es una opción válida. Hay un problema adicional, que el peruano, ahora les voy a mostrar las cifras de los peruanos que se nacionalizan aquí alemanes, en realidad no son muchísimos, ¿no? En el año, ahorita se los puedo mostrar, en el año 2020 han sido en total 230 peruanos que se han nacionalizado alemanes. Con lo cual uno tiene que también evaluar si es que realmente se debe hacer un cambio de ese tipo y retirarle derechos a tantos peruanos por darle un, entre comillas, beneficio lo es, pero darle un beneficio a una comunidad de peruanos en un país en específico, sobre todo si es que hay otras opciones y sobre todo si es que eso significaría para nosotros que cada vez que, en todo caso, Alemania cambie, por ejemplo, su legislación, nosotros tengamos que adecuar nuestras leyes peruanas a esos cambios. Me parece que eso va muchísimo más allá de lo que es la labor y los objetivos que debe tener el legislador peruano. De eso podemos conversar, podemos seguir conversando. Yo estoy segura que hay personas que piensan de distinta manera. El debate está abierto, obviamente. Les digo cuál es mi manera de pensar. Y cuál es lo que defendemos y por lo cual, o sea, y ese es motivo, obviamente, que buscamos otras opciones, ¿no? A ver, estamos viendo todavía el artículo 12 de la Ley de Nacionalidad Alemana. Y yo les comentaba de que había una posibilidad de que se mantenga la nacionalidad peruana después, al naturalizarse alemán. Y eso se llama Hinnahme de Mehrstaatigkeit, ¿ok? Se puede mantener la nacionalidad peruana si es que la pérdida de la nacionalidad peruana significa a la vez desventajas considerables para el ciudadano que se está naturalizando alemán. Okay. Hay un listado que da el Estado alemán o los diferentes estados alemanes a sus trabajadores y a sus trabajadores administrativos diciéndoles, bueno, mira, estas razones las tienes que tomar en cuenta. También están decretadas ciertas razones, están también en la ley misma. Por ejemplo, ¿no? Si uno va a tener restricciones al momento de heredar o ya siendo heredero, se están dando restricciones a su herencia o al momento de recibir la herencia, o si, por ejemplo,
que es un caso que es repetitivo, por ejemplo, que lo vamos a ver también en otra de las, en otro de los puntos, que es si, por ejemplo, uno va a heredar o va a recibir un terreno, por ejemplo, en las fronteras, donde uno no puede, por ejemplo, tener propiedad de propiedad de terrenos en ciertas partes fronterizas si uno no tiene la nacionalidad, si uno es extranjero, por ejemplo, ese tipo de casos, ¿no? O si hay una obligación de otorgar derechos inmuebles a otras personas, o sea, si el hecho de convertirse en alemán y dejar de ser peruano significa que uno tiene que dejar o ceder derechos a inmuebles a terceras personas sin recibir el pago adecuado por este, ¿no? O dándolos a un valor demasiado bajo, ¿no? También, perdón, bueno, también si uno pierde el acceso a los derechos adquiridos de la renta, de la jubilación, ¿no? Obviamente si uno pierde los derechos, o si hay un concreto peligro de que las relaciones de negocios se pierdan. ¿Ok? Con respecto a yo les estoy diciendo ahorita los temas generales que para Alemania, o sea, para la administración alemana, son los primeros en los que ellos se fijan cuando se solicita mantener la nacionalidad extranjera al nacionalizarse alemán. ¿Ok? Esto no es restrictivo, eso no son los únicos puntos, ellos los ponen como referencias. Ya pueden haber muchísimos más. La cosa es saber dónde está el problema. ¿Ok? Y si esto realmente genera una desventaja, y esa desventaja no solamente tiene que ser algo negativo, sino también tiene que ser una desventaja considerable. O sea, tiene que ser si es una desventaja económica, ¿ya? Tiene que ser mayor de 10.225 euros o del ingreso bruto anual del solicitante. Estamos hablando otra vez de medidas que van de acuerdo a la situación económica de la persona que solicita este permiso de mantener la nacionalidad la nacionalidad peruana. ¿Okay? Como les digo, estos son ejemplos. No son las únicas opciones que hay otras opciones y sobre todo estas lo dicen claramente, son en los lineamientos que les dan al personal administrativo, que en realidad ese monto es un monto de referencia si es que la desventaja es financiera. Con lo cual te dejan abierta a pensar de que en realidad también pueden haber otro tipo de desventajas. La cosa es que lo importante, el tema importante que tiene que ser claro para todos es que esa desventaja que se va a experimentar en caso de perder la nacionalidad, no solamente tiene que ser considerable, tiene que ser concreta. Tiene que ser una desventaja que sea que esté presente, que sea concreta. No puede ser una desventaja, perdón, a futuro que eventualmente suceda. Tiene que ser bastante concreta y tiene que estar próxima a suceder. Y tiene que ir más allá de de las desventajas normales de ser extranjero en un país, en el Perú, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que uno de repente paga una tarifa un poco más alta para visitar un museo, pues esas son en realidad desventajas que pasan no solamente en Perú, pasan en muchos países y no es una desventaja tampoco tan grande, ¿no? Por eso, ahí lo importante, y se lo puedo decir por mi experiencia laboral, es realmente ver hasta qué punto estas desventajas son concretas, son palpables y estén bien sustentadas, bien argumentadas. Eso es ante todo, toda institución del Estado es absolutamente importante aquí en Alemania que estén muy bien sustentadas. Y lo otro que también es importante es que que sea concreto, ¿no? Que sea bastante concreto. Les voy a dar aquí, no lo he puesto de todos los años, tengo las naturalizaciones que se dieron en el año 2020, ¿ya?
de peruanos en toda Alemania. Estos son los diversos motivos o las diversas leyes específicas por las cuales se dio la nacionalización, la naturalización. Son 230 peruanos que adquirieron nacionalidad peruana, de los cuales 25 pudieron mantener la nacionalidad peruana. O sea, es 10%, no se escucha mucho, pero me parece que no son pocos los que lograron mantener la nacionalidad peruana, el 10%. ¿Cuántos habrán solicitado mantenerla? No lo sé. No tengo el número de las personas solicitantes, solamente las personas a las que les otorgaron el derecho de mantener la nacionalidad peruana. Con lo cual, quiero quitar un poco el miedo a intentarlo, porque escucho mucho, no, igual no me lo van a dar porque tiene que hacer pérdidas enormes, etcétera, etcétera, y no es tan tajante. ¿No? Creo que vale la pena intentarlo aquellas personas que están pensando en hacerlo. Y sobre todo eso lo quería mencionar en el folio anterior, que lo que sabemos también es que los negocios, el hecho de realizar negocios también es para una comunidad que veo aquí, que es muy dedicada también a los negocios aquí en Alemania como peruanos. Creo que también es un punto que hay que considerar como factor que abra las puertas a la doble nacionalidad, al permiso para mantener la nacionalidad peruana al adquirir la nacionalidad peruana. Cada uno, o sea, son Pequeña interrupción solo para avisar que ya pasaron 20 minutos. Oh, ok, me faltan solamente 5, pero lo voy a hacer muy rapidito. Aquí les quería mostrar lo que es en Baden-Württemberg, donde tengo también una lista de los últimos 5 años. El 21 todavía no está cerrada las estadísticas, pero estas son las personas que en Baden-Württemberg se lograron nacionalizar. Estas personas pudieron mantener la nacionalidad peruana, estas personas tuvieron que dejarla. Como les digo, no sé cuántas personas lo solicitaron. El segundo punto es el tema de la recuperación de la nacionalidad peruana, que ahora tenemos muy presente porque sabemos ahora, nosotros fuimos parte también de la promoción de la modificación del artículo 8 de la Ley de Nacionalidad peruana. Con esto sabemos que muy pronto, el señor Schaller nos dirá ya más al respecto, muy pronto podremos recuperar muy fácil la nacionalidad peruana. Ahí también tenemos una opción a aquellos peruanos que se nacionalizaron alemanes y que ahora quieren recuperar la nacionalidad. Tenemos pues una opción abierta porque, como es creo sabido por muchos de ustedes, si no es importante que lo sepan, si uno adquiere una nacionalidad siendo alemán, adquiere una nacionalidad extranjera, pierde automáticamente la nacionalidad alemana desde el momento en que recibe la otra nacionalidad. Todos sus documentos son inválidos, uno vuelve a ser tratado aquí como extranjero, tiene que incluso pedir un permiso de residencia, o sea, uno pierde totalmente todos los derechos como alemán desde el momento en que recupera la nacionalidad peruana. Mucho ojo, es algo que nosotros venimos también diciendo, que nosotros promovimos también esa modificación del artículo 8 de la Ley de Nacionalidad para poder recuperarla, porque sabemos que hay peruanos compatriotas en otros países que ahora lo pueden recuperar sin ningún problema. Pero siempre hemos dicho que aquí en Alemania la consecuencia automática es la pérdida de la nacionalidad alemana, ¿ok? Excepciones, bueno, si uno es de un país, las excepciones generales, si uno es de un país de la Unión Europea o Suiza, o el permiso, existe un permiso que es el permiso para mantener la nacionalidad alemana al adquirir una nacionalidad extranjera, ¿ok? Este sí llamado Beibehaltungsgenehmigung, que es importantísimo porque creo que también ha sido menospreciado. Es cierto, es una decisión discrecional del personal administrativo de los estados, y hay que hacer una evaluación del interés público que hay de que no exista la múltiple nacionalidad y del interés privado de la persona de obtener la nacionalidad peruana. Ahí juegan también otra vez un rol los puntos que les mencioné en el artículo 12, de que tenga alguna desventaja económica, que sea una desventaja considerable, etcétera, etcétera. Vuelven a jugar un rol importante, pero la posición que uno tiene es diferente porque uno ya es alemán.
¿Ok? Entonces, es importante para, para esto obtener este permiso para mantener la nacionalidad alemana antes de hacer la solicitud para recuperar la nacionalidad peruana. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y no es algo que se tenga que dejar de lado. En el Perú o peruanos han mantenido la nacionalidad alemana al nacionalizar, perdón, alemanes han mantenido la nacionalidad alemana al nacionalizarse peruanos, algunos en los últimos años. Cabe decir que estos son peruanos mayormente, o alemanes, perdón, que vivían en Perú y que estando en Perú lo solicitaban, ¿no? Eso hace una diferencia, es cierto, si nosotros vivimos aquí en Alemania siendo alemanes y queremos recuperar la nacionalidad peruana, pues tenemos que poner o argumentar con mucho más fuerza por qué queremos recuperar la nacionalidad peruana si vivimos aquí en Alemania. Eso es algo que sí va a ser un pequeño problema. Problema no lo quiero, queremos dar soluciones en realidad. Se trata de que la necesidad de mantener la nacionalidad peruana, a pesar de vivir en Alemania, esté bien fundamentada. Como les digo, hay opciones, no hay que cerrarse y ni tampoco hay que darlo por perdido de antemano. Es importante evaluar la situación de cada uno y sí creo que a pesar de que es un camino difícil, sí son opciones posibles. Lo último que les quería comentar, y es con esto acabo definitivamente, es la reforma de la ley alemana. Nosotros sabemos que ahora en la coalición ha firmado en su acuerdo de coalición, ha puesto explícitamente que quiere hacer una modificación de la ley, o mejor dicho, quiere permitir, ermöglichen, la múltiple nacionalidad. Okay. Esto es algo en lo cual los tres partidos están de acuerdo. Hay un par de partidos que no están de acuerdo aquí en Alemania, pero es algo que definitivamente ya empieza este año a moverse. Este año se van a presentar los proyectos de ley, es algo que está relativamente avanzado. Aunque no debemos gritar victoria, creo de que es algo que nosotros también como peruanos y aquellos alemanes que fueron peruanos, también pueden, como les decía anteriormente, en vía de la participación política, también fomentar y moverse y ponerse en contacto de repente con representantes de las comunas primero, de los estados, para también hacer escuchar su voz a favor de este cambio de la ley de nacionalidad alemana. No se sabe cuáles van a ser los alcances. Sé que ahora en primavera se van a empezar las conversaciones al respecto. Los alcances, hasta si es que va a ser para todos o si es que va a ser solamente para ciertos grupos afectados por la ley de nacionalidad, o si va a ser, o si se va a dar, en realidad todo está todavía en las estrellas, como se dice aquí en Alemania, pero creo que es un buen inicio porque los tres partidos que ahorita están más fuertes, los tres por diferentes motivos, quieren llegar a que se logre la doble nacionalidad en Alemania o la múltiple nacionalidad aquí en Alemania. Bueno, les agradezco por su atención. Como les digo, he tratado de resumirlo y hacerlo lo más compacto posible. Es difícil, es un tema bastante complejo, pero quizá después podemos conversar un poco más al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Yo que no conozco mucho del tema, he aprendido bastante de todas las posibilidades que hay. Sí, tal vez tiene las dos nacionalidades, pero también de las dificultades que hay. Muchísimas gracias. Hemos visto que es un tema muy complejo. Ahora voy a dar la palabra al señor embajador, señor Schiela, para un poco continuar con su vista sobre el tema. Muchas gracias. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente con todas y todos. Este es un tema muy importante y es un tema que nos ocupa no solamente a los funcionarios consulares y diplomáticos peruanos en Alemania, sino en los ciento y tantos países en donde nosotros estamos representados, ¿no?
esa preocupación que es compleja porque es distinta en cada sede, en cada país, ¿no es cierto? Es la que ha llevado, entre otras cosas, a recoger iniciativas como la que ya mencionó la doctora Portocarrero Psaltiras, para modificar finalmente un par de artículos, son dos los artículos que se han modificado, de la ley de nacionalidad peruana, que es la 26.574. 26.574. Nosotros los peruanos, como saben, tenemos la buena o mala costumbre, quién sabe, de enumerar nuestros dispositivos legales, a diferencia de los alemanes que les ponen nombres, ¿no? Y después les ponen un acronímico o abreviación que para poderlos entender ya hay que haber estudiado un poco de derecho. Bueno, el tema es bien interesante porque se da en un marco de evolución de las percepciones de todos los países, no solamente del Perú o de Alemania, sino en general de todos los países, con respecto a un tema fundamental, que es la protección al nacional. Se supone que nosotros, como nacionales de algún estado, ¿no es cierto? Antiguamente reino y después estados, nosotros tenemos ciertas obligaciones para con ese estado. Pero hay una obligación central de este estado, de esta unidad territorial jurídicamente constituida, que hoy día llamamos estado, ¿no? Que es la de proteger a sus individuos. Entonces, claro, decían, nosotros cómo vamos a proteger a un individuo que además de tener la nacionalidad mía, tiene la del vecino también. Y esta era la concepción prevaleciente, la dominante durante muchísimo tiempo. Los procesos de integración económica, de acercamiento, de globalización, de aparición de esto, de las telecomunicaciones, que ahora nos permiten tener esta maravillosa plataforma de comunicación entre nosotros, ¿no? Han ido difuminando efectivamente las fronteras, no solamente físicas, sino también las jurídicas, y entre ellos el tema de la nacionalidad. No ha sido sin esfuerzo. La doctora Portocarrero Psaltiras habla ahora de la aceptación por parte de Alemania, estoy poniendo un ejemplo, de la multinacionalidad en caso de ciudadanos europeos. Eso es verdad y es absolutamente correcto. Pero lo interesante, y que va más allá de lo anecdótico, es que esto fue posible gracias a una decisión judicial del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ante un procedimiento, un proceso jurisdiccional que le fue sometido por una súbdita griega que no podía renunciar a su nacionalidad con la Constitución griega, ¿no es cierto? Porque no le querían reconocer o aceptar su solicitud para volverse alemana. Porque no podía renunciar a su solicitud, a su nacionalidad griega, y esa solicitud quedaba en el aire. Esto generó un proceso judicial, un estudio de la materia, y es así como a partir de esa sentencia judicial y luego las modificaciones reglamentarias del caso, es que Alemania empezó a reconocer la multinacionalidad para ciudadanos europeos. Para ciudadanos extranjeros, lo que llaman de terceros estados, donde estamos nosotros, efectivamente se presentan las causales y las excepciones, ¿no es cierto? Y las consideraciones que muy bien ha señalado la doctora Portocarrero. En el caso específico peruano, cuando nosotros no podíamos renunciar a la nacionalidad peruana en la Constitución de 1979, pues era una condición que ponía y pone el Estado alemán para adquirir por nacionalización la nacionalidad alemana, pues era simplemente dejada de lado. Se aceptaba que nosotros
no renunciásemos a nuestra nacionalidad peruana. Eso cambió cuando cambió, obviamente, nuestra Constitución. Vino la Constitución del 93 y en el artículo 54, como ya se dijo, se incorpora el derecho, ojo, es el derecho, nosotros los individuos tenemos el derecho en el Perú de renunciar a nuestra nacionalidad. Es la única forma de perderla, por renuncia expresa ante autoridad peruana, ¿no? Y eso es bien importante porque efectivamente, desde el punto de vista jurídico, esto está en línea con una serie de normas internacionales acerca de los derechos fundamentales del individuo, de la persona, ¿no es cierto? Los derechos humanos fundamentales de la persona. Y también por efectos prácticos, porque si bien es cierto, yo sé que aquí, sobre todo aquí en Alemania, hay algunos connacionales que, caramba, ven este cambio en la Constitución actual, lo ven de una manera crítica. Si bien eso es verdad, también es verdad que en otras latitudes, en otros países, el no poder renunciar a la nacionalidad peruana significaba un impedimento para el goce pleno y el progreso de los derechos de los peruanos concernidos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo hipotético. Una persona en un país necesita acceder o ya está listo para acceder a un determinado puesto de dirección, vamos a llamarlo así, y este puesto exige que solamente puede ser ejercido por una persona que tenga una única nacionalidad, que es la del país en donde vive. Bueno, ese peruano o esa peruana nunca podría haber llegado a ese puesto, aspirado a ese puesto, si es que no tendría la posibilidad de renunciar a la nacionalidad peruana. Entonces sí, pues efectivamente hay claros y hay oscuros en estos temas, ¿no? Eso yo creo que en primer lugar. Lo importante decir que este derecho que el peruano le da o el Estado peruano le da al ciudadano peruano de renunciar, ¿no? Es tomado ya en el caso alemán como la necesidad por parte del aspirante a ser nacional alemán de cumplir una obligación, pero eso no es una obligación impuesta por el Perú, es una obligación que impone el Estado alemán. Tiene una serie de razones, por supuesto, muchas de ellas ancladas en el siglo XX y en el siglo XIX y quizás hasta en el siglo XVIII, tengo que decirlo, y que más o menos va evolucionando. Hemos visto ya el caso con la multinacionalidad, en el caso de alemanes y europeos, ¿no? Es decir, esto, como lo ha dicho bien la doctora Portocarrero Artigas, es un tema dinámico y este gobierno, el gobierno de coalición del semáforo, ¿no es cierto?, se propone aceptar la multinacionalidad. Es ojo, que este contrato de gobierno, vamos a llamar así, ¿no?, Regierungsvertrag, es una declaración política. No obliga más allá a los firmantes que se han comprometido políticamente. No tienen, en otras palabras, una validez jurídica en el sentido de que puede ser exhibida como alguna pieza importante en alguna acción jurisdiccional, ¿no? Eso lo señalo porque no sabemos cómo va a evolucionar esta modificación del tema de nacionalidad en Alemania, porque dependerá mucho de los intereses que el gobierno y el Congreso o Parlamento alemán quiera atender o deba atender en su momento. Sin qué duda cabe, y eso no es privativo de Alemania, eso sucede con todos los países, serán los intereses más urgentes, más importantes y también más inmediatos, ¿no? Los que quieran atender
con algunas modificaciones. He estado viendo ahí en el chat que tenemos, ¿no es cierto? Y hay algunas opiniones bastante acertadas que decían, sí, en realidad, si es que esta modificación se da, se va a dar en primer lugar para todos aquellos nacionales o descendientes de nacionales turcos, ¿no? Porque de alguna manera esa es la realidad migratoria más importante para Alemania, ¿no? Realidad migratoria extraeuropea me estoy refiriendo. Eso significa que nosotros nos quedamos con las apenas 235 renuncias a la nacionalidad del año 2020 en la cola. No necesariamente. Ahí efectivamente estará la acción del Estado peruano a través de sus representantes diplomáticos, y tanto aquí en Berlín como aquellos en los Estados Federados, y por supuesto los representantes peruanos con los representantes diplomáticos alemanes en el Perú, para ver que si es que hay alguna modificación, esta sea de tal naturaleza que, sin ser el Perú el país absolutamente prioritario en materia de nacionalidad para Alemania, sus intereses también sean eventualmente recogidos para en estas modificaciones. Un punto importante que también debo aclarar es que nosotros los peruanos no solamente tenemos el derecho de renunciar a nuestra nacionalidad, y como repito, y por lo tanto Alemania exige como obligación para nacionalizar al peruano esa renuncia, sino que el Perú también, por su naturaleza histórica, y la conformación de nuestra nación, que nosotros somos un país obviamente multiétnico, pero también de una intensa migración a lo largo de toda nuestra historia. Esto se ha traducido en que el Perú no exija la renuncia a la nacionalidad a ninguna persona que quiera hacerse peruano. Son otras las condiciones, si tiene que vivir un tiempo mínimo, tiene que tener profesión, industria u oficio, tener un récord intachable, ser útil a la sociedad, etcétera, etcétera. Pero si yo soy, por ejemplo, un venezolano, ahora que está tan de moda eso en el Perú, y cumplo todas esas condiciones, yo puedo seguir siendo venezolano y nacionalizarme peruano. Esto lo traigo a colación porque, como ven, el Perú y Alemania partimos un poco de polos opuestos. Y es importante e interesante señalarlo porque una de las formas en que ha sugerido la doctora Portocarrero Saltiras, y yo estoy completamente de acuerdo, de poder modificar la situación actual de los peruanos en Alemania, es a través de un convenio de doble nacionalidad. Entonces, venimos los peruanos de una situación un poco más, digamos, abierta a lo que es la multinacionalidad, mientras que los alemanes vienen por su propia historia. Es absolutamente legítimo y válido, además, y hay que reconocerlo y respetarlo. Vienen de una condición un poco más cerrada, ¿no? Y allí, para simplemente graficar esta situación, y les cuento una anécdota. Hasta hace muy poco, la mujer alemana no podía transmitir por sangre, es decir, por tener un hijo o una hija, la nacionalidad alemana. Solamente lo podía hacer el ciudadano masculino alemán. Entonces hay muchas alemanas que casaron con extranjero, y como estaba vigente esa norma, y no estoy hablando del siglo XVIII ni del XIX, estoy hablando de la mitad del siglo XX y más, ¿no? No pudieron transmitirle su nacionalidad a sus hijos, a pesar de que sí le transmitieron todo, porque es verdad, nosotros todos somos producto de padre y de madre, pero fundamentalmente de madre. Es decir, por eso hablamos incluso de cuál es tu lengua materna. Nadie habla de una lengua paterna, sino de materna,
porque las costumbres, la cultura, la lengua, todo, básicamente y de manera muy primordial, en una inmensa mayoría de la sociedad global, es transmitido por la madre. Bueno, excepto la nacionalidad alemana en esas épocas, ¿no? Así de que ellos vienen de otro lado. El tema es dónde nos encontramos y por qué es que querríamos nosotros, peruanos y alemanes, cerrar un convenio de doble nacionalidad. Dicho sea de paso, Alemania no tiene ningún convenio de doble nacionalidad. Lo que tiene Alemania con los europeos es que efectivamente este waiver, digamos, esta aceptación de que no se tenga que renunciar a la nacionalidad de origen, si es que es uno europeo, para ser alemán. Como también lo tenían para los peruanos de la Constitución del 79, o lo tienen para algunos países sudamericanos que siguen impidiéndoles a sus ciudadanos renunciar a su nacionalidad. Pero es un waiver, no es un tema de que hay una aceptación expresa de la multinacionalidad. Habría que ver entonces de qué manera estamos nosotros interesados en tener un convenio de doble nacionalidad, qué efectos prácticos podría tener, cuántos peruanos viven en Alemania y cuántos alemanes en el Perú, y si es que esto conviene a fomentar los derechos de los individuos de cada país en el otro, ¿no? Para cerrar esta partecita, hay que decir que el Perú tiene un convenio de doble nacionalidad, uno, nada más, y es con España. España también tiene convenios de doble nacionalidad con otros países latinoamericanos, creo que con la mayoría, no estoy seguro, pero estoy casi seguro que con la mayoría, ¿no? Con Chile, con Argentina, con República Dominicana, con Guatemala, con Nicaragua, con El Salvador, etcétera, ¿no? Y eso por obvios motivos históricos, ¿no? España, hay que subrayarlo, no solamente es un país del cual nosotros culturalmente nos debemos en cuanto a nuestro mestizaje. Sin España no seríamos mestizos. Todos nosotros somos mestizos, cultural y racialmente. El primer gran mestizo, me encanta el nombre además que tiene, como saben ustedes, fue el Inca, más peruano que eso imposible, Garcilaso de la Vega, ¿no? De la Vega. Entonces, claro, es un español inca, un inca español. Entonces, efectivamente, ese mestizaje que no solamente se dio en el Perú, sino también en los otros hoy día países independientes latinoamericanos, excepción de Brasil, por supuesto, y algunas de las Guyanas, es la base histórica para tener este convenio de doble nacionalidad. Más aún, cuando empezaba, aquí un poco de historia, cuando empezaba la Unión Europea, antes de eso las comunidades económicas europeas, a organizarse entre sí y en mirar hacia afuera, algunos países fueron encargados, miembros de las comunidades económicas europeas, de tomar las riendas de las relaciones europeas con ciertas partes del mundo. España fue la que fue encargada, de manera expresa además, en un acuerdo para que se encargase de las relaciones de América Latina hispanohablante con la hoy Unión Europea, y entonces Comunidades Económicas Europeas. Eso también abundó mucho en el tema del convenio de doble nacionalidad, que dicho sea de paso es antiguo, del año 60, ¿no? Pero también en cosas mucho más recientes, como es efectivamente España la que aboga por el Perú para que hace pocos años, quizás unos 5 años o un poquito más, 6 años, el peruano que quiera estar de visita acá, de turismo, no necesite visa. Eso fue algo que lo llevó adelante, fue nuestro, digamos, vamos a llamarlo así, nuestro ponente, vamos a usar una figura de una corte, ¿no? Nuestro ponente ante
la Unión Europea de por qué el Perú no debería requerírsele ya una visa para ingresar a Europa, ¿no? ¿Hay ese tipo de condiciones y condicionamientos históricos con Alemania? No. ¿Eso nos excluye de una posibilidad de un convenio? Ciertamente tampoco. Lo que tenemos que hacer es sentarnos ambos países muy bien premunidos de los intereses de nuestras comunidades en en cada lugar respectivo y ver la posibilidad de cómo facilitar este convenio de doble nacionalidad, que yo sé que hay mucho de cuestiones prácticas detrás, pero también hay muchísimo, y como no lo habría, mucho de emoción, ¿no es cierto?, en ese tema, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a mi hermana, perdonen que tome un ejemplo de un familiar mío, ella casada y muchísimos años, ha desarrollado toda su vida en Chile, casada con chileno, tiene hijos chilenos, en fin, vive en Chile hace muchísimos años. Sin embargo, ella no se va a deshacer de su pasaporte peruano jamás, según lo que ella me dice, no por un tema práctico, al contrario, le ha traído algunos problemillas, en fin, que no vamos a mencionarlos, pero sí por un tema eminentemente emocional. Y es ese vínculo emocional que también no se debe de poner de lado y dejar de considerarlo, y más bien optar por cifras frías o por razones muy lógicas y muy fundamentadas. También hay una dimensión emocional que es justamente la base de la nacionalidad, ¿no? Es justamente la base de por qué nos emocionamos cuando el Perú gana en la selección de fútbol o escuchamos el himno nacional, etc., ¿no? Bueno, muy rápidamente entonces a las pequeñas modificaciones de la ley de la nacionalidad. La primera modificación es al artículo 11 de la ley de la nacionalidad, en donde para evitar una situación de no pertenencia a estados, de apatridia, ¿no?, el Perú ha modificado su ley de nacionalidad para que no se pueda renunciar a la nacionalidad peruana, como sí lo permite el artículo 53 de nuestra Constitución, si es que el renunciante, además de ser mayor de edad, por supuesto, es decir, tener plenos derechos ciudadanos, si es que el renunciante no ha adquirido previamente o posee previamente otra nacionalidad. Eso para evitar efectivamente el tema de la patria. Eso, en la práctica, ¿qué significa? En la práctica significa que, en el caso de Alemania, cuando la autoridad alemana pide que por favor se le presente el recurrente, el interesado peruano, o que está siendo de ser peruano, porque quiere optar por la nacionalidad alemana, se le presente la renuncia a la nacionalidad. Nosotros, en los consulados, ahora lo que hacemos es un poco el trámite un poco al revés. Es decir, si viene una persona en ese caso, se le señala, y además ya se le ha dicho también a la autoridad alemana a través de los canales oficiales, ¿no?, que nosotros no vamos a admitir ninguna renuncia a la nacionalidad hasta que esté absolutamente asegurada la nacionalidad alemana que pretende obtener la persona en cuestión, ¿no? Esto, digamos, para fines prácticos, no habría un cambio esencial, porque siempre la autoridad alemana esperará recibir, ahora, después de haberle otorgado la nacionalidad alemana, esperará recibir la constancia en donde hay una renuncia expresa a la nacionalidad peruana, ¿no? Pero ese es uno de las modificaciones que quería informarles. Y la otra modificación es en su artículo 8. Y esa es una modificación muy importante. Es una modificación muy importante porque facilita de una manera, creo yo, sin precedentes, la recuperación de la nacionalidad peruana. Antes, el artículo 8
ya decía que se podía, efectivamente, una persona que haya renunciado a la nacionalidad peruana, podía recuperarla luego de haber vivido 2 años en el Perú, de tener un certificado libre, ¿no es cierto?, limpio de antecedentes policiales, de demostrar profesión, industria u oficio, de demostrar solvencia moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y de vivir, como digo, de vivir en el Perú. Eso ya no es así. El artículo 8 de la Ley de Nacionalidad ahora, lo que señala es que si viene un peruano ante cualquier autoridad peruana, incluso en el extranjero, es decir, aquí en el consulado, por ejemplo, y declara formalmente, eso para los burócratas, nosotros, se llama hacerlo por escritura pública, ¿no? Que quiere recuperar su nacionalidad, pues la recupera, pues la tiene. Eso es lo que dice la ley en su artículo 8, la ley de nacionalidad, la 26.574. ¿Por qué no se hace? ¿Qué es lo que falta? Bueno, por el lado peruano, lo que falta es la reglamentación. Hay que reglamentar ese artículo 8. Entiendo que están trabajando intensamente el Ministerio del Interior, sobre todo la Superintendencia Nacional de Migraciones, que es el órgano competente, en justamente la reglamentación de cómo es que se hace cuando se presenta una persona ante autoridad peruana para para recuperar la nacionalidad a la que renunció. Se tiene que considerar un caso específico en el Perú, y quienes pueden en el Perú hacer tal declaración. Puede hacerlo una persona que vive en el extranjero, viaja de vacaciones al Perú y ahí hacer esa declaración. ¿Cómo lo hace una persona que renunció a la nacionalidad peruana, pero que es extranjero, experuano, que vive en el Perú en ese momento? ¿O cómo lo hace, que es lo que a nosotros más nos interesa, a todos nosotros esta noche, cómo lo hace aquella persona, aquella ex ciudadana peruana, ex ciudadano peruano, para recuperar su nacionalidad ante autoridad peruana? Yo creo que es cuestión de semanas, espero yo, meses máximo, para que esto se pueda llevar a la práctica. Se nos puede indicar entonces cuál es el procedimiento, qué tasas hay que cobrar, etcétera. En fin, toda esta cosa inmensa burocrática que acompaña a esto y que tantos dolores de cabeza a veces nos da a todos, tengo que admitirlo, pero que también nos da una gran dosis, una inmensa dosis de seguridad jurídica. Los procedimientos no están ahí para fastidiarnos en realidad, sino para darnos seguridad jurídica y sobre todo trato igual ante la ley. Ahora, allí sí yo quiero ser enfático en algo que la doctora Portocarrero Saltiras ha dicho. Y es que aquellas personas que quieran recuperar por esta vía el artículo 8 modificado de la Ley de Nacionalidad Peruana, la nacionalidad peruana, tienen que tener absoluto y sumo cuidado de hacerlo con la autorización expresa de la autoridad migratoria, la autoridad competente alemana, ¿no? Yo sé que se puede, yo he visto en la práctica, como la doctora Portocarreros lo ha descrito, yo he visto muy de cerca algunos casos, son engorrosos, son largos, pero son absolutamente posibles. Y básicamente lo que, bueno, ella sabe más que yo en estas cosas de derecho migratorio alemán, la doctora Portocarreros Saltiras, pero lo que yo he podido notar es que si efectivamente uno puede mostrar, ¿no?, interés fundado de recuperar esa nacionalidad, entonces son absolutamente razonables las autoridades alemanas y lo van a otorgar. Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿interés fundado es poder votar en las próximas elecciones presidenciales del Perú?
me temo, yo no soy la autoridad alemana, pero me temo que esa, no creo que sea un argumento importante y central para los alemanes, puesto que se supone que si uno ha tomado la decisión individual, soberana, legítima, de cambiar de nacionalidad, está entonces también optando por cambiar de la posibilidad de elegir y ser elegido en qué sociedad, en qué unidad territorial jurídicamente reconocida como son los estados, ¿no? Así que yo Perdón, señor, para ser justa, le hago acordar que ahora ya también cumplió media hora y ¡ay, para caramba! tener un Bueno, poco tiempo para nada, yo preguntas. con eso estaba, muchas gracias, señora Brox. Sí, no, con eso estaba terminando y simplemente quería nuevamente agradecer a la Infostelle Perú, FAO, y a todos ustedes por haberme escuchado y, en fin, estamos a las órdenes, no solamente este servidor suyo, sino los señores cónsules generales en Múnich, en Frankfurt, en Hamburgo, ¿no es cierto? Y obviamente nuestro cónsul aquí en Berlín, y claro, todos los funcionarios diplomáticos y consulares nuestros. Muchas gracias nuevamente y estoy abierto para todas las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias por darnos una mirada muy, muy amplia, histórica, política del tema. Con eso ya abrimos un poco la discusión. Había muchos aportes, preguntas en el chat que para mí es un poco difícil. No vamos a poder tratar todos porque tenemos 15 minutos más antes de terminar. Creo que todos han seguido un poco el chat. Habían bastantes comentarios y experiencias de gente que dijo como una se siente de extranjera en su propio país, de no poder votar, de viajar a su propio país como extranjera. Eso tal vez ustedes han seguido un poco. Lo que he visto como preguntas era un tema, era lo de herencia como una justificación o una desventaja de lo que explicó usted, señora Portocarrero Psaltiras. Ahí había algunas preguntas sobre el tema, ¿qué es la mejor estrategia política de lograr esa doble nacionalidad? Voy a un poco leerlos primero, tal vez, porque era el primer tema, el tema de herencia. Había 2, 3 preguntas. Una dijo, la única desventaja que veo en mi caso es el tema de herencia familiar. ¿Por qué el Perú no replantea la ley como para que la herencia sea referida a una persona y no a la persona y su nacionalidad? Otra pregunta sobre el tema de la herencia es desde mi punto de vista muy importante. Me gustaría saber de qué forma se podría solucionar si uno ha renunciado a la nacionalidad, poder recibir una herencia en el Perú. Otro comentario, creo que es que según la ley peruana se puede recibir la herencia porque aún cambies de nacionalidad, sigues siendo la misma persona, descendiente de tus padres. Y el derecho a recibir herencia, de acuerdo con el Código Civil peruano, sigue el domicilio de la persona que fallece, no su nacionalidad. Okay. Tal vez usted, señora Portocarrero Psaltiras, puede un poco contestar a este complejo temático. Sí, un par de palabras nomás. En realidad, las leyes que establecen la sucesión en Perú, o sea, mejor dicho, hasta hace, no quiero mentir, 7 años, no estoy segura, lo digo abiertamente, pero sí había un problema con los extranjeros que heredaban en Perú como extranjeros, se tenían que pagar más impuestos, etcétera, etcétera. Ahora en realidad eso ya no es así. Ahora los peruanos pueden heredar, o mejor dicho, los extranjeros pueden heredar tanto como los peruanos. No hay mayores costos más altos que para un peruano ni nada. La única problemática es la identidad, porque, o sea, certificar que es la misma persona, que la identidad existe, porque cuando uno se nacionaliza alemán suele cambiar de nombre también, porque las leyes de nombre alemanas, o sea, Namensrecht,
de Alemania es diferente a las leyes de nombre de Perú, entonces uno cambia de nombre, pero probando la identidad de la persona no hay ningún problema en principio. Es un poquito más engorroso, pero no lo es tanto. Hace años para Perú sí había un problema. Conozco casos específicos en los cuales por el hecho de haber sido peruano tuvieron que prácticamente dejar una herencia, una herencia de lado, otorgársela a otra persona porque como extranjero el procedimiento para la sucesión era demasiado engorrosa. Eso era hace años así. Y en esos casos, hace tantos años, sí hubiera sido posible poner eso como una consecuencia, como una desventaja al momento de perder la nacionalidad y lograr la doble nacionalidad en ese momento. Lamentablemente, desde el punto de vista de la ley peruana de sucesiones, no hay una diferenciación entre extranjeros y peruanos. Ahora, pueden haber casos específicos que por X motivo, o sea, no puedo nombrar todos y en ese momento ahorita no se me ocurre ninguno, pero pueden sí haber casos específicos en que concretamente como persona tiene que suceder o va a recibir una herencia y que esto genere desventajas. Si esto es plausible y si se puede probar, porque obviamente también hay que probar las cosas que se argumentan, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Si uno argumenta dificultades, desventajas o leyes, etcétera, etcétera, la administración pública alemana va directamente al consulado o a la embajada alemana y pregunta si esto es realmente así. O sea, eso tienen que saberlo, que es que todo tiene que estar no solamente argumentado, sino también comprobado con documentos, etcétera, etcétera, y que la administración alemana también lo corrobora con sus pares en Perú. Y con los consulados, con la embajada alemana en Perú. Pero como le digo, o sea, si hay casos concretos en que uno ve, ok, voy a tener un problema por el hecho de ser alemán, claro, se tiene que analizar el caso específico y ver si en su caso aplica, ¿no? una solicitud de este tipo. Muchas gracias. Había algunas preguntas muy concretas, creo que sigo con esas. ¿Cómo es el trámite y cuánto demora renunciar a la nacionalidad en el consulado peruano? Bueno, ahí eso dependerá de cada uno de los consulados, pero ese es un trámite relativamente sencillo. Hay que traer una serie de documentos que prueben efectivamente que es un nacional peruano. Se hace una declaración formal que significa, para nosotros lo llamamos una escritura pública, ¿no? Esa escritura pública, luego de asentada en el libro de escrituras públicas, se emite una copia certificada de la misma, que es lo que el recurrente o la recurrente, es decir, el connacional interesado, se lleva a la autoridad alemana luego. Es relativamente rápido, dependerá de la carga de trámites que tenga cada consulado, por eso yo no puedo decir con precisión si son 48 horas o una semana, pero no debería ser más de una semana. Y si es que todo obviamente está en orden, y no tengo en la cabeza cuánto cuesta ahorita, pero creo que está alrededor de los 54 euros la renuncia. Me puedo equivocar, puede ser menos. Gracias. Gracias. Y los costos ya es otra pregunta, pero los costos para recuperar la nacionalidad peruana, ¿cuántos son? Bueno, la recuperación de la nacionalidad peruana todavía, como he señalado, eso significaría la reglamentación o la nueva reglamentación del nuevo artículo 8 de la Ley de Nacionalidad Peruana. Eso todavía no se está dando en los consulados en el extranjero. En el Perú entiendo de que hay que presentar una serie de documentos, es una larga lista, ¿no es cierto? Y creo que uno de ellos es un ticket de haber pagado derechos por ese trámite en el Banco de la Nación, que es alrededor de los 100 soles, 98 o algo por el estilo soles, ¿no?
Pero ojo, eso solamente es en el Perú. En el extranjero todavía no podemos aplicar este artículo 8 modificado porque la reglamentación todavía está en proceso. Ok, una última pregunta muy concreta. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el trámite de Beibehaltung der deutschen Nationalität? Hola, creo que eso lo puedo responder yo. Había una pregunta que también está relacionada que me gustaría complementar también, que es un comentario. Dijeron, cuando uno solicita la nacionalidad peruana, pierde automáticamente la nacionalidad alemana, en el caso de la recuperación. No es muy preciso, es cuando uno recibe, no cuando uno solicita la recuperación, sino cuando uno recibe la nacionalidad peruana de regreso, o sea, cuando uno la recupera, no en el momento de la solicitud, sino en el momento de la recuperación, que uno, desde el momento que uno empieza a ser peruano otra vez, pierde automáticamente la alemana, ¿ok? Solamente quería hacer esa acotación porque, claro, hay un tiempo también, va a haber un tiempo seguro también, de repente un par de meses o un par de semanas, no lo sabemos, para recuperar la nacionalidad peruana, pero de hecho no es con la solicitud que uno lo pierde, sino con la recuperación, en el momento de la recuperación. Otro punto que tiene que ver con esto es que cuando uno pide esta Beibehaltungsgenehmigung, que cuesta más o menos 255 euros, el proceso, cuando uno lo pide, uno tiene que pedir y haber recibido el título de permiso de recuperación de la nacionalidad en la mano, tenerlo en la mano y recién solicitar la recuperación. Eso es importante. Ese proceso es exigido por la administración peruana. Si uno, antes de haber obtenido el título del Beibehaltung, de permiso de mantener la nacionalidad alemana, antes de haber obtenido ese título, empieza el proceso de recuperación y recupera la nacionalidad peruana, entonces pierde, a pesar de eso, a pesar de ya haber solicitado el Beibehaltungsgenehmigung, pierde la nacionalidad alemana. Así se la aprueben después, el permiso. ¿Ok? Es importante seguir ese paso, o sea, en el momento en que uno quiere se decide por recuperar la nacionalidad peruana, primero tiene que iniciar y terminar el proceso del permiso alemán y recibirlo en la mano y después pedir la recuperación. Cuesta más o menos 255 euros, como les comentaba, y demora porque ahorita la Bundesverwaltungsamt tiene un montón de problemas cuando se hace, por ejemplo, desde Perú, ¿ya? Porque este proceso más que todo lo hacen alemanes en el extranjero, ¿ya? Y cuando lo hace el Bundesverwaltungsamt, puede demorar hasta 2 años en este momento porque ellos ahorita están con muchísimo trabajo, ¿ya? Pero cuando uno está aquí en Alemania, eso lo hace en el Stadtverwaltung, o sea, la administración pública de la ciudad en la cual uno vive. Así que los tiempos pueden variar. Pueden ser, eso depende de la carga que tenga cada ciudad. Puede demorar entre, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, 8 meses. De ciudad a ciudad puede ser diferente. Lo que también es importante y me gustaría comunicarles es que hay un procedimiento administrativo que es muy común cuando uno recibe la Bescheid, que se llama, ¿no? Cuando uno recibe la respuesta de la administración pública. Es una primera respuesta, por ejemplo, negándole el permiso, por ejemplo. Y siempre ofrecen que ellos retiren, o sea, que la persona solicitante retire la solicitud y el proceso se hace más barato. ¿Ok? Muchas personas lo retiran porque dicen, ok, bueno, si ellos ya me dijeron que no, entonces mejor lo retiro y pago menos, pierdo menos dinero. El hecho es que uno se corta un camino porque la administración pública comete errores y la administración pública, no lo quiero decir de manera general, pero muchas personas también quieren hacerse un poco el trabajo más fácil. Entonces, les dan de repente, les niegan el permiso y les ofrecen obviamente que retiren la solicitud y les devuelven incluso un poco de dinero, con lo cual uno se corta el segundo paso, que es el paso judicial, porque después si uno recibe una negación al permiso, puede ir a interponer un recurso frente a la segunda instancia dentro de la administración pública y después incluso puede ir a juicio.
ya a los tribunales administrativos. Si es que uno piensa que tiene el derecho y ha sido evaluado conscientemente o concienzudamente, entonces puede ir avanzando en las siguientes instancias administrativas. Y eso me parece a mí importante, porque creo que muchas personas lo retiran simplemente porque dicen que la administración pública ya me lo negó, entonces es porque es así. Y en realidad no siempre es así. A veces se tiene que ir a las siguientes instancias y luchar un poco más, ¿no? Les quería decir, de repente le ayuda a uno o a otro. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta muy concreta. Si hay la posibilidad de ver la grabación. Habían dos personas, creo, que querían saber. Es una pregunta al colectivo Nacionalidad Peruano, porque ustedes han grabado, ¿pueden mandar algún link a los participantes para que puedan ver? ¿O mandarme a mí para mandarlo a los participantes? ¿Sí? María Teresa, ¿quieres responder a eso? Sí, yo en este momento estoy grabando el evento, así que seguramente en adelante voy a enviarle el link a Anette Brox, que tiene la lista de los participantes, para que por favor transmita el enlace. Así que no se preocupen. Muy bien, entonces podemos prometer de mandarles a todos que se han inscrito a mandarles el link. Bueno, ya llegamos a las 8:30. Propongo, porque había muchas preguntas sobre el tema qué estrategia política, el convenio entre binacional o cambiar la ley alemana, etcétera. Tal vez ya han dicho mucho, sobre todo el señor Schiala, ustedes han dicho mucho sobre el tema, pero tal vez un poco para terminar, dar un poco una visión, ¿qué piensan ustedes? Que de todas las posibilidades que hay que seguir como mejor posibilidad estratégica de llegar al fin de la doble nacionalidad. Tal vez primero la señora Portocarrera Saltiras y después señor embajador. Ok. Bueno, como lo comenté en un principio, en realidad una reforma del artículo 53 o de alguna otra legislación peruana no nos exime de cumplir con nuestros compromisos internacionales como país, de permitir la renuncia. Así no esté, quizá, incluso aunque se retire el artículo 53. Si Alemania acepta esto o no es otro tema, tenemos que decirlo abiertamente, pero considero que Perú no debe, esa es una, mi corazón también es peruano, pero es una visión jurídica que tengo del asunto, y para mí los convenios internacionales a los cuales nosotros nos hemos adherido son primordiales. Yo considero, y lo comentó alguien también, no sabía por qué era más factible la modificación de la ley de nacionalidad alemana. Uno, porque ya está escrito, ya está en el acuerdo de coalición, está claramente que se quiere modernizar la ley de nacionalidad alemana y que se quiere hacer posible la múltiple nacionalidad. Y esto, los convenios no siempre se tienen que cumplir al 100%, los acuerdos de coalición, pero es tomando en cuenta que los tres partidos involucrados están de acuerdo, creo que es algo que se va a mover con mucho más rapidez que, por ejemplo, un convenio binacional. Tomando también como referencia un punto que mencionó el señor Schaller, cuánto interés tiene, depende también de cuánto interés tenga Alemania de que realmente esto se mueva y los intereses que tengan los partidos. Hay incluso el partido minoritario, que es el FDP, tiene un interés muy grande, que lo ha mencionado también en una reunión parlamentaria en enero de este año, que es que ven la necesidad de que Alemania tiene de trabajadores, ¿no? Son miles de trabajadores que se requieren al año, que no están, que no son existentes y que tienen que venir de fuera, y por eso quieren ellos permitir el acceso a migrantes de una manera más integrativa, y para estos partidos al menos la nacionalidad múltiple es una alternativa. Sí, al respecto, muy breve, sí, efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no cerrar ninguna vía.
todas las vías las tenemos activamente que perseguir. Hay algunas que podrán dar algún fruto más temprano que otras porque son, digamos, coyunturalmente más favorables, quizás, ¿no? Pero es lo primero. Yo creo que tenemos que ver el tema del convenio binacional, tenemos que ver el tema de la modificación, no quizás de la Constitución peruana, pero sí de la manera de aplicarla, quizás, ¿no? Es decir, ir viendo, porque, ojo, el artículo 53 habla del derecho que tiene todo peruano y toda peruana para renunciar, pero también dice, y eso es bien importante, la ley regula ese derecho. Entonces, cuando esa ley regula ese derecho, significa que la ley me puede poner a mí ciertos contextos para eso, regular el derecho. Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro lado también diría yo que las burocracias de los dos países, tanto Alemania como el Perú, tenemos que hacer nuestro trabajo y cumplir, en el caso peruano, por ejemplo, de ver cómo es que efectivamente este artículo 8, del que estamos comentando, artículo 8 de recuperación de la nacionalidad, que ha sido renovado, que ha sido cambiado, se va a aplicar. La doctora Portocarrero, traigo esto a colación muy interesante, ha dicho, bueno, no, es que los alemanes en su parágrafo 25 van a negarle o quitarle la nacionalidad alemana a quien haya obtenido, ¿no?, su nacionalidad u otra nacionalidad sin permiso, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué significa haber obtenido la nacionalidad, en este caso peruano, de acuerdo a ese artículo 8? Va a ser como cuando en el caso de la renuncia, yo voy a un consulado, me presento ante la autoridad peruana y digo, señores, yo quiero renunciar y renuncio, y en ese momento yo firmo un documento solemne llamado escritura pública, y en ese momento, exactamente en ese momento, he dejado de ser peruano. Va a ser igual, pero al revés, ¿no es cierto?, en el caso de la recuperación, que yo me presente ante una autoridad peruana y diga, señor, yo quiero recuperar mi nacionalidad, muy bien, hagamos el acto solemne, firmo el acta de recuperación, y en ese momento que yo he solicitado y he obtenido, pero en ese momento estoy recuperando esa nacionalidad. Yo digo esto porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, hay peruanos que han renunciado a la nacionalidad peruana y ya no son peruanos, y sin embargo han aparecido en los padrones electorales y han votado. Entonces, claro, ahí hay un tema burocrático, hay un tema de transmisión de información entre las diferentes instancias del Estado, en este caso peruano, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo, cómo es que va a funcionar este artículo 8 renovado, por un lado. Y por otro lado, lo que nos ha enterado la doctora Portocarrero Saltiras, que me parece interesante, pero un poco preocupante, es que la carga de trabajo que tienen los Behörden, las autoridades alemanas, para poder ver que estos temas de recuperación de nacionalidad de manera autorizada, bueno, quizás aligerar, quizás llegar a un acuerdo administrativo entre los países, Perú y Alemania, para que esto pueda aligerarse un poco, ¿no? No es efectivamente lo ideal, porque habrá tenido que renunciar la persona que ahora quiere recuperar, pero la recuperación autorizada por Alemania puede ser quizás más rápida, ¿no? Por eso le digo, como dicen en los crímenes aquí en Alemania, die Ermittlungen sind in alle Richtungen, ¿ya? Entonces tenemos que hacer todo en todas las perspectivas, en todas las vías, ¿no? Gracias. Muchas gracias por esas perspectivas. Lo que yo he entendido, que el tema es mucho más complejo de lo que pensaba. Siento mucho que no pudimos tener en cuenta todas las preguntas y los comentarios que hubieron en el chat. Sin embargo, muchas gracias por su participación muy activa
y sus preguntas y tal vez podemos seguir con el tema en otro evento. A ver. Para clausurar nuestro evento, paso la palabra ahora a María Teresa Otoya Arese, del colectivo Nacionalidad Peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Annette Brock. En esta etapa del evento quiero agradecer en primer lugar al embajador de nuestro país, al señor Elmer Schaller Salcedo, por aceptar nuestra invitación y bueno, participar con tan certeros comentarios, darnos sus impresiones y bueno, y mantener este tema siempre vigente y de mucha preocupación en la colectividad peruana que reside en Alemania. De igual manera, agradecer a la señora Annette Brox de Infostele por brindarnos este espacio y colaborar con nuestro colectivo en la organización de este evento. Te agradecemos a usted y le agradecemos, por favor, a la institución que usted representa en el día de hoy por su generosidad. De igual manera, agradezco a mi colega y compañera, la doctora Mira Portocarrero Saltiras, por tan brillante exposición, en donde de repente para muchos de ustedes ha quedado muchas preguntas y muchas inquietudes pendientes. Nosotros hace un tiempo, como ustedes tienen conocimiento, estamos trabajando el asunto de la nacionalidad, viendo el tema de la recuperación, el tema de la renuncia y todo esto, y todas la problemática que encierra todo este tema. Así que nosotros seguimos trabajando este tema para buscar y darle solución al tema, no solamente poner en evidencia la problemática, sino en encontrar las soluciones y aplicarlas para poder hacer efectivo todo esto, para que también haya un resultado de toda la conversación y que en realidad se vea reflejado en un cambio y en la solución de nuestros problemas. Ese es lo más importante de este tipo de encuentros. Así que en esta etapa del evento, en este momento, doy por clausurado el evento y espero y agradezco a todos ustedes su participación, a todos los que nos han acompañado esta noche. Y bueno, esperamos también seguramente contar nuevamente con la participación de Infostel para seguir hablando y conversando sobre estos temas y las diferentes ramificaciones que esto tiene, porque en realidad el tema es muy rico, tiene muchas aristas también. Y bueno, y también para tomar de repente en consideración no solamente, digamos, el asunto alemán, que es un buen ejemplo del tema de la doble nacionalidad, sino también, digamos, ampliar un poco más en cuanto el problema de la renuncia a la nacionalidad no es un asunto, como bien saben, exclusivo de los peruanos que viven en Alemania, sino que hay muchos otros países que hasta el día de hoy, no aceptan la doble nacionalidad, así que también, como bien dijo nuestro embajador, hay diferentes soluciones que le podemos dar. Unos pueden ser aplicables a un país como Alemania, pero también hay otras circunstancias en donde de repente tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Así que les agradezco mucho su participación el día de hoy. Así que me despido con ustedes. Muchas gracias. Les agradezco mucho y estaremos informando siempre en estas plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Gracias, señor Schaller. Buenas noches.